tal, amigos? Muy buenas noches. Se esperaban sorpresas en la sentencia del juez por el crimen de Isabel Carrasco y a fe que las ha habido, y de las gordas. El magistrado corrige al jurado popular y absuelve a la policía local Raquel Gago del delito de asesinato. La condena a 5 años de cárcel por encubrimiento y por tenencia ilícita de armas. A Montserrat y a Triana las condena a 22 y a 20 años de prisión respectivamente. A partir de ahora habrá que estar pendientes de los recursos anunciados a instancias superiores, pero el juicio sale tocado por los errores cometidos y asumidos por el magistrado Carlos Álvarez. Errores que, según algunos penalistas, pueden derivar en la nulidad de todo el proceso. La explicación es algo complicada, pero la hay. El jurado popular consideró a Raquel Gago culpable de un delito de asesinato al responder a preguntas planteadas en el objeto del veredicto que no deberían figurar ahí. En la sentencia, el juez asume el error al plantear esas cuestiones y aclara que el jurado solo decide sobre qué hechos considera probados y que es cuestión del tribunal decidir el título jurídico, es decir, el delito y las penas. Aclarado este punto, ya se pueden enumerar esas penas. Para Montserrat González, autora material del crimen, se estiman 19 años de cárcel por asesinato y 3 por tenencia ilícita de armas. Para su hija, Triana Martínez, cooperadora necesaria, 17 años y medio por asesinato y 2 y medio por tenencia ilícita de armas. Y para Raquel Gago, 3 años por encubrimiento y otros 2 por tenencia ilícita de armas. Además, madre e hija deberán abonar 75.000 euros entre las dos a la hija de Isabel Carrasco y otros tantos al que era su novio. Su defensa recurrirá. Esperemos que en los 125 folios pues haya detectado las contradicciones del jurado. Y bueno, pues hasta el final del camino, quiere decir recurso de apelación y casación. También las acusaciones recurrirán la sentencia contra Raquel Gago. Incluso su abogado lo hará. Ya aclaró que lo haría con solo un día de pena que recayera sobre su defendida. Fermín Guerrero, además, tendrá que pagar una multa de 1.000 euros por no comparecer en la sesión del 27 de enero, por lo que el tribunal considera una falta y no un delito. También ha decidido desestimar las peticiones de deducción de testimonio para el propio Guerrero y para el policía jubilado Pedro Mielgo, que no se reconoció en una llamada al 112. El primer recurso es al TSJ. El siguiente, al Supremo, podría suponer la declaración de juicio nulo. Ayer el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné, ya nos anunciaba en la tertulia sorpresas en esta sentencia del juicio por el crimen de Isabel Carrasco. Felipe Ramos es subdirector del Mundo de Castilla y León y ha seguido el desarrollo del proceso desde el principio. Felipe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te esperabas esta decisión del juez de absolver a Raquel Gago del delito de asesinato? No, como no me esperaba tampoco que el juez asumiera en la sentencia un error sin paliativos. Desde luego, lo que es sin paliativos es lo que está sucediendo en este juicio y en este caso. Un juicio en el que cada día nos despertamos con una sorpresa y, lo que es peor, con un error que asume el magistrado en el objeto del veredicto. O sea, nadie, si nos queda alguna sorpresa, lo que no se puede alcanzar a entender es cómo un magistrado y unas partes, porque no hay que olvidar que todas las partes, fiscal, acusaciones y defensas, vieron el objeto del veredicto, no se percataron de ese error sin paliativos del que habla el juez. Y que, bueno, veremos a ver lo que sucede ahora con los recursos, y veremos a ver lo que sucede en el Tribunal Superior de Justicia y en el Supremo. Es lo que te iba a decir, porque todo esto enreda un poco más, si cabe, todo este juicio y esos recursos, y al final ya hay algunos penalistas que dicen que esto puede acabar con la nulidad de todo el proceso. ¿Puede ocurrir esto? Pues Juanma, esto ni siquiera los penalistas se ponen de acuerdo. Evidentemente no voy a ser yo quien diga si eso va a poder ocurrir o no. Veremos a ver. Lo primero que tiene que suceder es ver si alguna de las partes pide la suspensión del juicio. Eso habrá que verlo, pero desde luego lo que no se alcanza a entender y no se alcanza a comprender es cómo en este caso ha habido tantos errores, tantos fallos, tantas cosas incomprensibles desde el inicio, desde la instrucción hasta la hora en la sentencia. Es algo que insisto, voy a utilizar las palabras del juez, y esto sí que es verdad que es sin paliativos. Yo no lo he visto nunca, vamos. Yeah. Estamos viendo imágenes de Raquel Gago. ¿Tú crees que volverá a prisión? Pues a la vista de lo que dice, desde luego ahora, inmediatamente no, porque el propio juez dice que no tiene, bueno, viene a decir que no ha lugar a cambiar el auto en el que ya decretó libertad provisional con una fianza
de 30.000 euros. Veamos a ver, con 20.000 más los 10 que han pagado. Evidentemente, de inmediato no va a ir. Y con posterioridad, pues te vuelvo a lo que te he dicho antes, Juanma. Ni siquiera los penalistas se ponen de acuerdo. Si tú preguntas hace una semana si alguien pensaba que iba a darse esta sentencia, pues yo creo que nadie la pensaba. No la pensaban ni las partes, ni la pensaba el fiscal, ni la pensaba, pero cuando hablo de las partes me refiero a las defensas. No la pensaba absolutamente nadie. No nos olvidemos que a la vista del objeto, a la vista del veredicto del jurado, la defensa de Raquel Gago pidió 8 años de cárcel para ella. Yeah. Ahora mismo, en la sentencia, evidentemente, no tiene nada que ver porque ha corregido, como tú bien has dicho, el veredicto, la sentencia es de 5. En Es fin, que no nada sé. es lo que parece en este juicio. No sé, este juicio se está convirtiendo, la verdad, en un auténtico culebrón. Gracias, Felipe Ramos. Te espero el lunes en nuestro tiempo de tertulia. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a dejar el juicio por el crimen de Isabel Carrasco, que ya ven, creíamos que iba a terminar hoy, pero esto va todavía para largo. Hablamos de política porque el presidente de la Junta se reunía esta mañana con la vicepresidenta del Gobierno en funciones y con la ministra de Trabajo. La agenda de la reunión estaba cargada de temas, han hablado de infraestructuras, del lobo y del carbón. Es uno de los temas recurrentes de conversación con Moncloa y de nuevo ha estado presente en este encuentro en el día en el que se cierne un nuevo ERE sobre la minería. Existen unos fondos del Gobierno de España, esos fondos MINER, que tienen que llegar a nuestra comunidad, que existen medidas para incentivar el consumo de carbón autóctono. La vicepresidenta del Gobierno se refería así a los fondos adicionales comprometidos por Rajoy. Nosotros tenemos voluntad de trabajar. Tenemos un presupuesto, es el que tenemos, estamos en funciones y dentro de las capacidades que nos permite un gobierno en funciones, pues trabajaremos de la mejor manera posible. Además de la minería, el lobo, Herrera le ha pedido el apoyo del Gobierno. Nosotros queremos que la Unión Europea, es decir, nuestro Gobierno de España se lo pida a la Unión Europea, que esa modificación que afecta a la zona sur del Duero, porque, como están viendo constantemente, creemos que se está produciendo un conflicto social con los ganaderos de extensivo que, desde luego, tenemos que intentar evitar. En materia de infraestructuras, petición para que se agilice la línea ferroviaria Aranda-Madrid. Además, Sáenz de Santa María le ha anunciado que este viernes el Consejo de Ministros facilitará la ampliación de los regadíos de Payuelos. Ya declaramos la urgente ocupación de terrenos, lo que nos permitirá dar un paso importante. Reunión cordial de repaso de asuntos, la segunda que Sáenz de Santa María mantiene con Herrera en la sede de presidencia en 4 años. A la vicepresidenta del Gobierno en funciones le han preguntado los periodistas por la actualidad política y por lo que se pregunta estos días a los políticos del PP, por Mariano Rajoy. Muchas gracias. Como candidato. Para mí sí. ¿Verá también como intocable a Rajoy mi invitado de esta noche? Francisco Vázquez es el presidente del PP de Segovia y presidente de la Diputación de esa provincia. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Están creciendo o no están creciendo las voces de su partido que piden que Rajoy dé un paso atrás? Pues yo creo que si están creciendo no crecen mucho, porque parece que no haya habido seguimiento de algunos que se han manifestado de esa manera. O sea, lo del expresidente entonces de Murcia que escuchábamos ayer es, por así decirlo, un verso suelto, una anécdota. Un verso suelto y obedece a otras circunstancias personales. ¿Sí? Creo yo. Me decía ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que este hombre, este político, estaba ya de salida. Pues efectivamente, yo creo que ahora no tiene muchos cargos de responsabilidad y a lo mejor, bueno, pues ha podido ser ese motivo. Yo en ese sentido me apunto a las tesis pues que ayer mismo decía la vicepresidenta Rosa Valdeón. Hay que ser un poco serio en estas circunstancias y no pedir que al que ha ganado las elecciones se vaya. Antes a lo mejor lo tendrían que haber hecho los que no han ganado, vamos a decir, en vez de los que han perdido. ¿Usted cree que si se repiten las elecciones, entonces Rajoy seguiría siendo el candidato de su partido? Yo estoy convencido de ello. Bueno, esta semana le escuchábamos a mi invitado de esta noche, Francisco Vázquez, unas declaraciones que han dado mucho de sí, que han sido bastante repetidas en los medios de comunicación. Cuando se refería a Ciudadanos, le calificaba como un pomelo, naranja por fuera, rojo por dentro. ¿Cree usted que Ciudadanos se ha convertido en la muleta de
Pedro Sánchez? Yo a las pruebas me remito. Es decir, después del pacto a que ha llegado con el Partido Socialista, aparte ya de la definición de sus propios estatutos, pues no me cabe la menor duda de que es la actitud que han tomado últimamente, y por ello, pues lógicamente, yo creo que más que a una fruta que decían ellos, se parece hasta otra. Al pomelo. Pues yo creo que sí. En medio del naranjito. Bueno, creo que ya digo que el pacto al que han llegado así se trasluce de él. ¿Las críticas a Ciudadanos, por su parte, tienen que ver con ese acuerdo con el PSOE o también tienen que ver con el hecho de que sea Ciudadanos el principal adalid para que las diputaciones sean suprimidas? Pues no le digo yo que no sean las dos cosas a la vez, ¿no? Porque una cosa lleva intrínseca a la otra. En el pacto con Ciudadanos, precisamente, se ponía algo que en esta tierra, precisamente en Castilla y León, pues nos afecta bastante, que es todo lo relativo, pues bueno, a la organización territorial que tenemos aquí y que nos hemos dado durante muchos años y que estamos propiciando en defensa del municipalismo y de la prestación de servicios en el medio rural sobre todo, y por lo tanto, como digo, pues tiene mucho que ver. Su partido, el Partido Popular de Segovia, ha comenzado una campaña por mi pueblo y por mi provincia, una campaña en defensa de las diputaciones provinciales. ¿Por qué cree usted que en este momento las diputaciones provinciales parece que se han convertido en el principal problema de nuestro país? Pues eso me gustaría a mí saberlo, porque han sido las instituciones mejor gestionadas en la época de crisis. Y lo digo yo, que he llegado hace poco a una diputación y por lo tanto no me puedo apuntar ese tanto. Como le digo, hace 4 años cuando llegué era una institución perfectamente saneada, en plena crisis económica. Yo creo que lo han demostrado las 38 diputaciones de régimen común de España. El grado de saneamiento que han tenido durante estos años, no han necesitado ninguna ayuda financiera extra como otras administraciones, y por lo tanto no me lo explico. Yo creo que muchas veces es por desviar la atención de dónde están los verdaderos problemas, porque no voy a decir yo aquí ahora el nivel de deuda, de déficit que tienen otras administraciones, que ya se sabe perfectamente. ¿Se han adherido muchos municipios a esa campaña que han iniciado ustedes? Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue aprobar una moción en el Pleno de la Corporación Provincial del pasado jueves, que se celebró en el pasado jueves, el pleno último, y iniciamos por parte del partido una campaña en los 5 partidos judiciales, y lo estamos haciendo con todos los alcaldes de la provincia. Precisamente esta misma tarde tenemos otra reunión, y mañana ya viernes lo acabamos en el partido judicial de Riaza, y estamos comprometidos con el mundo rural. Y yo les tengo que decir una cosa, es de las convocatorias que más éxito han tenido, porque no está fallando prácticamente ningún alcalde. Yo siempre digo que yo no soy en este sentido una persona que tenga unas ideas fijas sobre el asunto, pero sí que me gustaría que cuando se toman decisiones se tomen de abajo arriba y no de arriba abajo, es decir, que vengan dadas por los vecinos, por los que están soportando esos servicios, y por lo tanto yo solamente hago una pregunta, que sean los vecinos los que digan si tienen que existir las diputaciones o no. Lo que no se puede es estar haciendo unas rayas en un despacho y no haber pisado nunca el territorio. Yo creo que aquí, en esta tierra, en Castilla y León, damos muchas veces muy buen ejemplo de que somos políticos que pisamos el barro y no otros que están solo en la moqueta y que no descienden al territorio. ¿Y usted cree que esta propuesta de Ciudadanos, respaldada por el Partido Socialista, le puede salir cara al PSOE, precisamente porque hoy lo hemos podido ver? Hoy ha habido una reunión entre los presidentes de Diputación en Andalucía, 6 creo que son del Partido Socialista, 2 son del Partido Popular, y claro, ellos no quieren suprimir las diputaciones. De hecho, en esta reunión han defendido esta institución. Sí, en otras comunidades autónomas pasa lo mismo. En las diputaciones extremeñas son los 2 socialistas y están también en contra. Algunas diputaciones de Castilla-La Mancha pasa exactamente lo mismo, pero no es por corporativismo, es porque se ve lo que se hace en el mundo rural, y hasta que no se ve cuáles son los resultados, pues muchas veces están hablando personas. Desde el punto de vista ideológico se puede estar en contra de la permanencia de las instituciones provinciales, pero lo más triste es que algunos estén desde el desconocimiento de la labor que realizan las diputaciones provinciales, y eso yo creo que es lo que más daño hace, bueno, pues a los políticos que
Algunos, yo creo que todos, teníamos que empezar de concejales para que veamos, y si es de pueblo pequeño, mejor todavía, para conocer cuáles son las dificultades y a lo que se enfrenta cada alcalde todos los días. Cuando se le pregunta a alguien de Ciudadanos por qué plantean suprimir las diputaciones, ellos alegan que son instituciones con oscurantismo, con falta de transparencia y que sirven al final para colocar a muchos amigos. ¿Esto es así? Pues eso no es así. Yo creo que es que, ya digo, tienen ese desconocimiento de lo que aportan en servicios y en calidad de vida a los municipios las diputaciones provinciales, pero buena prueba de ello, como digo, que no es así, es que bueno, pues en las últimas reformas lo que se ha hecho ha sido contener precisamente bastante esos puestos de personal eventual. Yo quiero recordar aquí que, por ejemplo, en todas las diputaciones no pueden tener más de la mitad de los miembros de la corporación como miembros de personal eventual, es decir, en todas las diputaciones prácticamente de Castilla y León son 12 personas, nada más las que puede haber. Y estamos hablando de un empleo en total de la Diputación para, en mi corporación, pero que es de las más pequeñas, 800 empleados públicos, 1.200, 1.400 empleados públicos, 12 personas. Es decir, yo creo que en ese sentido no es muy desproporcionado, hay que realizar esas funciones. En cualquier caso, ¿usted cree que haría falta algún tipo de remodelación de la institución, de la Diputación? Se lo digo por lo que se habla siempre, ¿no?, de la duplicidad de funciones entre diferentes administraciones y por un hecho, el hecho de que hay diputados de ayuntamientos grandes, de más de 20.000 habitantes, muchos diputados de capitales de provincia, cuando la Diputación al final no tiene competencia sobre esa ciudad. Bueno, yo es que en ese sentido no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que hay que modificar y que las instituciones se tienen que actualizar, y más en unos cambios permanentes como los que se han producido de organización territorial del Estado en los últimos 30 años en España. De hecho, yo creo que las diputaciones se están modernizando bastante desde el punto de vista de la administración digital. Estamos soportando muchos de los servicios de los ayuntamientos pequeños de esta comunidad que no tienen posibilidades técnicas de acceder a ese mundo digital, y es a través de las diputaciones donde van entrando, a través del registro digital, de determinadas competencias en materias informáticas que estamos constantemente prestando, porque ya no existen distancias. La distancia pues está lógicamente en el acceso a la información y a los medios de comunicación, y yo creo que las diputaciones son un buen vehículo para llevar a muchas administraciones locales pequeñas al siglo XXI. Por lo tanto, yo no creo que exista esa diferencia. ¿Pero tiene sentido que alcaldes o concejales de ciudades de más de 20.000 habitantes también sean diputados provinciales? Sí, yo lo que pienso es que, vamos a ver, la Diputación es provincial y en la provincia hay una capital. Muchas del patrimonio y de las sedes de las instituciones están en las capitales de provincia. Por lo tanto, es más, la participación en los ingresos del Estado de una Diputación provincial no excluye los habitantes de la capital. Es más, los servicios que presta una Diputación incluyen a los habitantes de la capital. Ahora mismo mi corporación provincial tiene 4 centros asistenciales y en ellos están habitantes de la capital, 4 centros asistenciales pues en muy diferentes materias, de discapacitados, de menores. No se excluye a los habitantes de la capital de la provincia, y tampoco las instituciones culturales que tenemos, y que por ejemplo en Segovia no hay otro teatro que el de la Diputación provincial que está en la capital, no excluye, sino que presta servicios también a los habitantes de la capital. Estamos hablando con el presidente de la Diputación Provincial de Segovia, presidente del Partido Popular en esta provincia, con Francisco Vázquez. ¿A usted qué le parece esa decisión del Tribunal Constitucional que ha tumbado parte de la reforma conocida como Ley Montoro, de esa reforma de sostenibilidad y racionalización de la administración local? Fue muy criticada desde aquí, sobre todo desde la Junta de Castilla y León. En primer lugar, yo creo que una ley que desarrolla algunos preceptos muy importantes y que hacían falta para el mundo local, es verdad que hay algunas cuestiones, sobre todo desde el punto de vista formal, que han sido declaradas inconstitucionales. De los 30 y tantos artículos, algunos de ellos muy importantes para el mundo local, se ha declarado inconstitucional un artículo. Precisamente es cierto el que impulsaba determinadas cuestiones de temas de financiación. Es que, vamos a ver, en ese artículo que estoy haciendo referencia, al 57 bis, aquí no había problema, porque es un artículo que se refiere precisamente
a que cuando una comunidad autónoma no haga frente a sus competencias, a sus pagos en competencias delegadas al mundo local, tiene que ser, se pagaría directamente por parte de la Administración del Estado. ¿Pero cree que le iba a hacer tanto daño a los municipios como decía la Junta? No, yo creo que no es así. No, vamos, yo en ese sentido hay algunas disposiciones también que se han derogado por el propio Tribunal Constitucional en materia de que están reservadas a una ley orgánica, en materia de que invadía competencias a las propias comunidades autónomas para declarar, por ejemplo, cuándo hay que disolver una entidad local menor, pero yo creo que son cuestiones menores. Antes de terminar, voy a volver a la política nacional porque le quiero preguntar, ¿se ha vuelto a encontrar por Segovia con Pedro Gómez de la Serna? No, nunca. ¿Y si se le encuentra, qué le diría? No creo que me le encuentre, pero yo le diría que lo que dije y no tuve ocasión de decirle personalmente, y es que dejé el escaño porque no es suyo, es del Partido Popular de Segovia. Pasamos una época bastante tensa en la campaña electoral y, por lo tanto, yo creo que ese escaño le tiene que devolver a los segovianos. Yo quiero aprovechar aquí para precisamente agradecer que siguieran confiando en el Partido Popular después de la campaña tan dura que tuvimos, y ahí se mostró también, yo creo, la fortaleza del Partido Popular de Segovia, en el que ha mantenido los 2 escaños que tradicionalmente ha tenido. Don Francisco Vázquez, presidente del PP de Segovia y de la Diputación de esta provincia. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Seguimos en la política nacional porque hoy se habla sobre todo de la crisis de Podemos, que desde Podemos se niega, a pesar de las dimisiones de las últimas horas de cargos del partido, sobre todo en Madrid. Este jueves, Pablo Iglesias y Errejón quitaban hierro a las informaciones sobre sus discrepancias y sobre las divisiones que vive el partido en varias comunidades. A la formación morada se le juntan los problemas en casa justo en el momento en el que aspira a entrar en Moncloa. No es casualidad, aquí en la deriva de Podemos y en su no al PSOE estaría precisamente la causa de las tensiones entre Iglesias y Errejón. Ellos lo niegan, atribuyen la maledicencia al PSOE y por Twitter se declaran fidelidad, además de regalarse flores. Pero lo cierto es que el partido sí afronta una crisis al menos territorial, con más de 80 dimisiones entre el sector de los críticos con Iglesias. El círculo morado no es ya tan redondo en País Vasco, Cantabria, Galicia, La Rioja, Cataluña y Madrid, comunidad que ayer sumó 9 renuncias, la mitad de ellas de diputados autonómicos. Entonces, yo sí me gustaría separar el debate en la Comunidad de Madrid del debate estatal. Pero además los anticapitalistas, corriente que encabeza la líder de Podemos en Andalucía, está promoviendo la repetición de elecciones. No quieren que se siga intentando convencer al PSOE. En Ferraz se cree que esta fractura podría ayudar al acuerdo, más aún cuando una parte de Podemos cuestiona la nueva actitud de su líder, su endiosamiento y arrogancia, dice en un documento interno publicado por El País. Podemos podría estar viviendo su particular Juego de Tronos. La crisis de Podemos será uno de los asuntos que pongamos sobre la mesa en nuestra tertulia dentro de unos minutos tras la publicidad. Les espero. Seguimos con el tiempo de la información aquí en Castilla y León Televisión. En la medianoche, evidentemente, ya saben que es tiempo de tertulia, de debatir, de analizar lo que ha acontecido este jueves con mis compitertulianos. ¿Qué tal? Pablo, buenas noches. Buenas noches, compillogi. Qué fuerte. ¿Cómo sois? Compi terracampino. Eso del yoga no te suena mucho. Compi campi, mira, compi campino, terracampino, uy, qué bonito. Bienvenido, Foces, ya sabe de lo que está hablando Nacho Foces, pero bueno, de eso hoy no toca hablar, que tenemos unos cuantos asuntos a los que hincar el diente. Sí. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Empieza leyendo los periódicos, que traes unos cuantos. Sí. Y tenemos poco tiempo. Sí, además hoy hay noticias llamativas. Diario de León destaca en su primera: la condena a Gago queda en 5 años porque su papel solo fue de encubridor. Al magistrado de la sentencia, dicta sentencia 22 meses después del crimen y corrige al jurado. La Nueva Crónica de León: el magistrado corrige al jurado y absuelve a Gago del delito de asesinato. Diario ABC: el juez contradice al jurado al absolver a Raquel Gago de asesinato.
El norte de Castilla, el Banco Central Europeo baja los tipos al histórico 0% y abre la era del dinero gratis en Europa. Diario de Burgos, el arzobispado cesa a todo el consejo del Círculo Católico y de su constructora. El Día de Valladolid, Lauki abandona Valladolid y deja en la calle a 90 trabajadores. Diario de Valladolid, El Mundo, Lactalis anuncia por sorpresa el cierre de Lauki con 90 empleos. Diario La Razón, nuevos recursos para la contratación de desempleados y para la actividad de las universidades públicas. Diario de Ávila, alarma vecinal en la zona sur tras el segundo tiroteo en apenas 48 horas. Diario Palentino, Iberdrola invertirá 3 millones en la térmica de Velilla del río Carrión. Y, por último, el Diario de León destaca en su primera también que Francisco García Martín, exdecano de Veterinaria, se impone en las elecciones al rectorado de la Universidad de León. Veo que ha sido cumplido, había unos cuantos temas, pero ha sido rápido. ¿Qué viñetas te quedan por contarme? Pues mira, traigo dos viñetas. La de Sansón en el norte de Castilla, que tiene que ver con ese interés cero del Banco Central Europeo, y vemos ahí a los inversores que dicen: venga, caballeros, el Banco Central Europeo ha diseñado este paquete de medidas para animarnos a nosotros los inversores. Deberíamos al menos salir a bailar. Y la de Álvaro en la opinión de Zamora, que nos dibuja la situación de la Sierra de la Culebra, cuyos propietarios subastan 12 ciervos, 3 corzos y 2 lobos. Los ganaderos del oeste zamorano se agrupan para exigir el desalojo de los lobos. Y ya vemos a los lobos corriendo y al resto de los animalitos dicen: mira, vámonos, que aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Bueno, el primer asunto que traigo sobre la mesa en esta tertulia, evidentemente, esa sentencia, no sé si sorprendente o no, del juez por el crimen del asesinato, por el crimen de Isabel Carrasco. Ya saben que al final el juez ha decidido enmendar la plana al jurado popular y ha decidido absolver a Raquel Gago del delito de asesinato, es decir, que no le va a condenar a más de 10 años, que es lo que le pedían inicialmente, sino que al final se va a quedar en 5 por los delitos de encubrimiento y tenencia ilícita de armas. ¿Os ha sorprendido en primer lugar esta decisión? Sí, no podemos ocultarlo, después de, sobre todo, del veredicto del jurado, que fue tan claro. Pues es normal que nos sorprenda, pero luego lees el razonamiento del presidente del tribunal, del magistrado Carlos Álvarez, y está muy bien fundamentado. Dice: oye, mira, reconoce un error, planteé mal las preguntas que tuve que hacer al jurado. Creo que dice: resulta ahora evidente, los términos de tales proposiciones fueron incorrectos técnicamente y no debió mencionarse la calificación jurídica, que es lo que le corresponde a él, no a un hombre de la calle, que es el que al final tiene que forma parte del jurado. Con lo cual dice: oye, ahí me equivoqué y ahora lo corrijo. Creo que no hay pruebas suficientes, creo que no había pruebas suficientes para demostrar que había participado en el asesinato, con lo cual, sin enmendar, sin dejar de condenar, que son 5 años, a la acusada, a la policía local, oye, dice: corrijo y evito que me enmiende a mí una instancia superior, que podía haber ocurrido. Y eso también evita que, por ejemplo, Raquel Gago pase más tiempo en la cárcel que lo que le corresponde. Que hemos visto casos en los que instancias superiores, el Supremo, ha revocado alguna sentencia, como en el caso de Rocío Bánico. ¿Pero qué puede suponer este error? O que le haya reconocido el magistrado. Al final hay determinados penalistas que señalan que igual todo el proceso puede quedar nulo. Puestos a lanzarse y estando desde fuera, lo que ha tardado el juez, el magistrado, presidente del tribunal, demuestra que lo que ha hecho lo ha meditado muchísimo, con lo cual meterse en ese terreno aquí en 2 minutos y siendo además un neófito en esta materia, yo no me atrevo a decirlo. Yo sí alabo una cosa: alabo que alguien ponga negro sobre blanco y nada menos que reconozca el error. Eso de entrada hay que decirlo. Luego lo que pase, hay otras instancias superiores, aquí va a recurrir esto, todas las partes van a recurrir, con lo cual va a haber un segundo nivel a la vuelta de 10, 12 meses, donde volveremos a ver cómo se revuelve absolutamente todo. Y sobre todo te encuentras con que si finalmente
tiene razón en su razonamiento el presidente del tribunal. No ha estado una persona más tiempo del que tuviera que estar. Estamos hablando de impartir justicia. Se suele decir aquello de cómo indubio reo. A favor de reo en caso de esto. Yo creo, lo que más me ha sorprendido, que alguien ponga negro sobre blanco, y yo le aplaudo a este magistrado, pone negro sobre blanco, un error, lo ha cometido, lo pone nada menos que en una sentencia. Él sabe la caja de los truenos, que se iba, en cuanto se leyera, que se iba a abrir y lo que iba a dar. Y luego hemos oído hoy 700 pareceres a lo largo de la jornada de expertos en la materia que dicen hasta lo que tú dices, ¿no, Juan Manuel? Que esto se va a anular todo el proceso, que esto puede dar lugar a no sé qué, que bueno, si lo ha hecho, pero que lo discutan luego sensatamente, yo en 2 minutos no me atrevo a decir. Sí me llama la atención una cosa, esto lo que oculta, el papel y el fallo que condena 5 años a la policía local, lo que oculta es la noticia. La noticia es que la que pega 2 tiros a Isabel Carrasco, 3 tiros y la mata, va a pasar 22 años en prisión, y la hija, que estaba en todo el meollo, va a pasar 20. Que no se nos olvide, porque también hemos estado perdiendo los medios de comunicación, yo creo, un poco el oremus a lo largo del día, ¿no? Hombre, 22 años y 20. Y luego sí, este otro caso es el tercero que hay que analizar y que abre las puertas a un gran debate. La única sorpresa que se podía esperar tenía que ver precisamente con esto, ¿no? Con la condena a la policía local, a Raquel Gago. Pero yo lo que quiero trasladar, una vez que hemos visto esta situación, que no es la primera vez en la que un juez al final enmienda la plana a la decisión de un jurado popular, sí. Claro, y os pregunto eso, el papel al final que desempeña un jurado popular, ¿se garantiza suficientemente la presunción de inocencia de los acusados? Sinceramente, creo que lo que ha demostrado este juez, que a lo largo de todo el proceso que le hemos podido seguir, bueno, con más atención o con menos, ha sido una pedagogía ejemplar a la hora de explicar al jurado sus funciones, cómo tiene que actuar, capaz de poder de entenderle cualquier ciudadano y de poder actuar. Creo que el papel, pues si lo ha corregido y es corregible, y hay instancias que permiten corregir los posibles fallos que se puedan cometer a lo largo del proceso con jurado popular o con juez profesional, bueno, pues para eso están las instancias superiores también, para ver cómo si realmente la sentencia ha sido justa, que es lo que se espera. Bueno, pues habrá que estar pendientes evidentemente de los recursos, de ver si el caso llegará al Tribunal Superior de Justicia, y veremos si definitivamente también al Tribunal Supremo. Ahora vamos a hablar de otros asuntos, y de un asunto que nos ha tenido pendientes durante toda la semana. Ya saben que hemos conocido esa sentencia del Tribunal Constitucional que en cierto modo da un serio revés a la que conocíamos como Ley Montoro, la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, a esa famosa ley que tantas discrepancias originó entre la Junta de Castilla y León, a la que no le gustaba absolutamente nada, una ley que consideraba muy perjudicial para los municipios y que defendía el Gobierno central y también algunos miembros destacados del Partido Popular. Eso ha ocurrido esta semana, se han escuchado muchas reacciones y quiero escuchar vuestra valoración sobre algo del que ya casi nos habíamos olvidado, pero que ha vuelto a estar esta semana en primer plano. Ahí también se ha abierto una caja de deberemos saber lo que sale. En este caso a lo mejor una caja de petardos en el sentido literal del término, no son grandes bombas de estas de artificio, una caja de petardos en el sentido de que, bueno, no sé si estaba visto o no visto, pero tal y como había comenzado todo esto, qué mal camino podía tener, está claro, pero que haya habido un tribunal como el Constitucional que ha anulado, no se nos olvide, al recurso de la Asamblea de Extremadura, que hay todavía una pila de recursos por resolver, a ver si nos llevamos alguna sorpresa más, ¿no? Que haya anulado todas las cosas que ha anulado, que haya dicho que esa ley se metía de hocicoz en competencias que no eran suyas porque era de las comunidades autónomas. Confirma esa sentencia del Constitucional lo que dijo aquí el presidente de la Junta cuando puesta la ley sobre la mesa, dice, es que con esto quedan los alcaldes para ir a acompañar a la patrona el día de la fiesta. Bueno, pues por un lado creo que ha puesto las cosas en su sitio, hay una autonomía municipal y desde luego hay una autonomía de las comunidades, y en segundo lugar, hay que preguntarse, el padre de la criatura, es decir, Cristóbal Montoro, ¿dónde está? ¿Alguien sabe dónde está este hombre desde el 20 de diciembre? Ayer estábamos buscando también, no le encontramos. No aparece por ningún lado, ¿no? Encima es que, claro, el segundo de a bordo, el que se cogió en Castilla y León para hacerle las palmas, que era el expresidente de la Diputación
de Zamora y actual presidente del partido en Zamora, Fernando Martínez Maillo, elevado a los altares de Génova como número 3 de Mariano Rajoy. ¿Dónde está? ¿Cómo no ha salido ahora a defender? Porque este hombre llegó a salir en medios nacionales diciendo que deseaba que la Junta de Castilla y León no triunfase en los argumentos que presentaba contra esta ley. Se han escondido. Cosa llamativa viniendo de un presidente de Diputación. Claro, muy llamativa, exactamente, muy llamativa, porque sabe además lo que es el municipalismo, los pueblos pequeños y vivir, se supone que vivir en un medio rural. Demuestra que no, pero ¿dónde están los padres de la criatura? Porque otros políticos a los que el Constitucional les han tumbado cosas han salido, han tenido la gallardía de dimitir y marcharse a su casa, pero es que estos ni aparecen. ¿Dónde están estos hombres? Aquí también nos han dado reveses, el Constitucional... Pero cuidado. Y no ha habido ninguna dimisión. ¿La del Duero? Una de ellas. Sí, tenía que haber dimitido. El Congreso entero, el Senado entero y las Cortes de Castilla y León entero. No pongamos, ya sabía yo que iba a salir eso. No pongamos en la misma balanza el asunto, no, hombre, no. Sigue siendo una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, bueno, pero escucha... Me refiero que sí... Que yo te digo que cuando nos ponemos a pedir dimisiones, dices, ha supuesto un revés. Afortunadamente, la sentencia en aspectos prácticos, porque la Junta de Castilla y León fue previsora de lo que podía pasar, hizo una ley para la aplicación de esa reforma de la ley Montoro en Castilla y León y no tiene efectos prácticos, no ha supuesto ningún trastoque en los servicios que se han prestado desde los municipios y tampoco otra de las cuestiones que anulaba, que era la posible disolución de las entidades locales menores que no rindieran cuentas ante el Consejo de Cuentas. Bueno, pues esas cuestiones las han anulado. Nadie en la Junta de Castilla y León no inició ningún expediente de disolución de ese menos de centenar de entidades menores que no rindieron cuentas y no ha pasado nada. Gracias, hay que decirlo, a la previsión de la Junta de decir, oye, vamos a ver cómo lo aplicamos esto aquí y a la racionalidad que ha imperado en Castilla y León, en los municipios de Castilla y León, a la hora de acogerse, de aplicar esta ley en la comunidad. A lo que te voy es que ese ardor guerrero que exhibía Fernando Martínez Maillo contra la Junta de Castilla y León y a favor de Montoro y de esta ley que le llevó, ya digo, a hacer un carrusel por toda España a favor de los medios de comunicación, a favor de esta y en contra de Castilla y León, no ya solo de la Junta de Castilla y León, en contra de Castilla y León y de los pueblos, tendría que tener ahora la justa correspondencia en unas explicaciones. Yo es que no voy a gastar saliva porque es que no lo merece el personaje en pedir la dimisión de Maillo, no. Yo lo que pido es que dé la cara, que salga ahora y diga cómo se puede sentir él, que aplaudía tanto, entonces que al menos podría decir que se había equivocado, que se lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Insisto, alguien que se supone que sabía lo que son los pueblos y lo que pasa en los pueblos. Vamos a avanzar en otros temas de tertulia, vamos a hablar evidentemente de lo que es la situación política en estos momentos, que está centrada en las últimas horas, en los últimos días, en esa crisis que vive Podemos. Hoy se han encargado de desmentir tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón diferencias entre los dos líderes de la formación morada que se habían aireado también en los medios de comunicación. Pero ¿vosotros qué creéis? ¿Que algo se está cociendo dentro de Podemos? ¿Que de verdad la situación no es tan tranquila y tan calmada como dicen tanto Iglesias como Errejón? Yo creo que es un movimiento complejo. Fue llevar a partido un movimiento ciudadano que surgió de forma más o menos espontánea ahí en el 15M. Bueno, y sobre todo también de muy marcado carácter ideológico. No le ocurre a otros partidos que a lo mejor no tienen ese componente tan ideológico y que haya roces, bueno, pues es normal. Pero, sin embargo, creo que la dirección del partido la tiene muy controlada Pablo Iglesias y todos los órganos de dirección, y que haya dimisiones, oye, también es sano, y algunos partidos tendrían que Pero estos roces han podido derivar de los duros reproches que escuchábamos la semana pasada de Pablo Iglesias al Partido Socialista, que al final, poco menos que dinamitaron todos los puentes para llegar a algún acuerdo con Pedro Sánchez.
igual había diferentes sensibilidades, diferentes opiniones dentro de Podemos, ¿no? Unos más partidarios de algún tipo de acuerdo. Es normal, y también las hay en el Partido Socialista y también las hay en el Partido Popular. Yo creo que son normales y que son unas divisiones en una escala inferior, en una escala local. Yo creo que hay que medir qué tipo de dimisiones hay. Dividió el número 3, Juan Carlos Monedero, no lo olvidemos, por las discrepancias, y ahí sigue apoyando el movimiento. Por las discrepancias, no de explicaciones, por sus $500.000. Sí, por el dinero de Venezuela. El dinero de Venezuela, los estudios para Venezuela. Hombre, yo me debato entre saber si esto es el inicio de una ceremonia de apareamiento que tiene que terminar sin nuevas elecciones y con un presidente del gobierno, me debato por ahí, o si esto lo que es verdaderamente un episodio más, lógico además, dentro de lo que decía Pablo, de un movimiento que pasa de la calle a las instituciones sin solución de discontinuidad en menos de 4 años, están las instituciones, y que a qué viene, uno, a quedarse, y en segundo lugar, a crujir al PSOE. O sea, el objetivo de Podemos de entrada es quedarse como partido hegemónico de la izquierda, y para eso tiene que quitar al PSOE de en medio, sea por pacto de gobierno, que le va a hacer la vida imposible, sea porque haya nuevas elecciones. Vamos, si hay nuevas elecciones, yo no creo que los socialistas, por muchas encuestas que tengan, estén tranquilos. Oye, un último asunto, que hoy la tertulia era un poco más breve de lo habitual, porque hemos tenido varios argumentos en este tiempo de noticias. Hoy ha estado aquí, en Castilla y León, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáez de Santamaría, y le han preguntado a los periodistas si Rajoy es intocable. Y Soraya Sáez de Santamaría ha dicho que para mí sí, ha sido muy escueta en su respuesta, pero muy contundente. ¿Y para vosotros? ¿Si Rajoy es intocable? Sí. Yo creo que Rajoy está ahora mismo más quemado, como se suele decir, que la pipa a un indio. Entonces es saber cuánto va a durar Rajoy, no si va a durar o no, ya es cuánto va a durar Rajoy. Pero lo de pedir a Rajoy que dé un paso atrás solo es cosa del expresidente de Murcia y de Jaime Ignacio del Burgo, por ejemplo, o de alguien más. Ha empezado el goteo. Empieza el goteo por estos personajes que ya están de salida, como decía Soraya. No de salida, ya están fuera, pero como eso se alimenta y eso queda ahí un caldo que empieza a cocer, un caldo de cultivo. Yo creo que es cuánto va a durar Rajoy, no si va a durar, cuánto va a durar. Pero al final yo creo que lo que ocurre con estos movimientos de pides dimisiones, pides que haya un movimiento hacia un lado, es que los que están a su lado le arropen y le permitan seguir mucho más tiempo. No hay mejor cosa que pedir la dimisión de un ministro para que le mantengan en el puesto. A ver, queda mucho por ver hasta el 26 de junio. Yo creo que... hasta el 2 de mayo. Bueno, hasta el 2 de mayo. Hasta el 2 de mayo queda mucho escenario por recorrer. 2 de mayo, fiesta de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Quién preside la Comunidad Autónoma de Madrid? Oh, casualidad. Una de las únicas que aparece en todas las quinielas como posible, no relevo de Rajoy, sino como posible nueva imagen del partido, que es lo que necesita el PP de entrada, una nueva imagen. Lo que pasa que dices tú, ¿quiénes arropan a Rajoy? Pues si tenemos en cuenta que hay ahí personajes a su alrededor que no conocen otra vida que la política, yo me imagino, no es que se aferren a Rajoy, al revés, no le dejan mover para que como que es intocable. Que hay mucha gente en el Partido Popular que también arropa a Rajoy. Sábado lo vimos aquí en Castilla y León. No hubo ninguna voz crítica en Salamanca. Yo no las escuché. Pero fíjate que en el acto de Salamanca lo arropaba incluso gente tan peculiar y curiosa como Marta Domínguez. Estaba en Salamanca en ese acto. Grandes estadistas que nos ha dado el Partido Popular de Castilla y León, Marta Domínguez. Fíjate, que arropando a Rajoy, vamos, imagínate. El expresidente de Murcia, cuando hacía ese reproche a Rajoy pidiéndole que diese un paso atrás, recordaba lo que le dijo en su día Juan Vicente Herrera a los pocos días de las elecciones municipales y autonómicas en esa entrevista en Onda Cero, cuando le pedía lo de mírate al espejo. Sí, hombre, es un recurso fácil, ir ahora. Lo que pasa que, hombre, estamos hablando de Dios y un gitano en el nivel del PP. Mencionar a Juan Vicente Herrera, claro, tiene que ir alguien de prestigio dentro del partido y alguien que tiene una trayectoria intachable. Pero ¿quién es ahora mismo ese expresidente de Murcia?
Jaime Ignacio del Burgo, ¿dónde está Jaime Ignacio del Burgo? ¿Alguien se acordaría de él para alguna cosa? Pues no, evidentemente. Además que no salió muy bien parado de algunas investigaciones y de algunos conflictos internos relacionados además con todo el movimiento de corrupción y dinero negro en el Partido Popular. La semana que viene seguiremos hablando del gobierno o del no gobierno mejor en nuestros tiempos de tertulia. Gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Gracias, Nacho. Gracias, ha sido un placer. Nos vemos, Nos hemos hablado al final de los compiyogis, pero nos hemos quedado con del Real Madrid tampoco. Tiempo, la mía, con hablar del Real Madrid. No toca. Ernesto, cuídate, ¿eh? Sí. Nos vemos la semana que viene. A ver si me quito ya el constipado. Quítatelo. Juan Francisco García Marín será el sucesor de José Ángel Hermida al frente del rectorado de la Universidad de León, después de haber vencido al otro candidato, José Luis Chamosa, en las elecciones celebradas este jueves en los campus de Vegazana de la capital y en el de Ponferrada. El que fuera decano de la Facultad de Veterinaria hasta 2010 logró imponerse al catedrático de Filología Inglesa en una ajustada victoria y por tan solo 7 décimas de diferencia. Lauki, una de las fábricas históricas de Valladolid, cerrará el 30 de junio, ya lo hemos leído en la prensa, tras 58 años de actividad. Hace 12 lo compró Lactalis, la mayor compañía láctea mundial. En los últimos 5 comenzó a reducir personal y trasladar maquinaria a otras fábricas del grupo. Pese a esta inestabilidad, la empresa daba beneficios. Aún así, hoy directivos de la multinacional han comunicado por sorpresa a los 85 trabajadores el cese de actividad. Pasadas las 2:30 de la tarde, los directivos de Lactalis salían de la fábrica de Lauque, en Valladolid. Acababan de comunicar a los 85 empleados que el 30 de junio cierra la factoría. Les han trasladado que la actividad ha bajado tanto en los últimos años que les resulta imposible competir en el mercado. Dicen productividad, pero no. El único argumento que nos saben dar es la bajada del consumo de la leche. Pero esta decisión choca a la plantilla porque, pese a que han pasado de 180 empleados hace 7 años a los 85 actuales, han sido competitivos. Desde que la cogieron ha dado dinero siempre. Y a día de hoy, con una producción súper baja comparada con lo que la cogieron ellos, todavía sigue dando beneficios. Siendo el primero en todo, en actividad, coste, en tema de asentismo somos los primeros y con todo y con eso nos quieren cerrar. Por eso el comité de empresa cree que hay un motivo oculto que no les han contado. Nosotros no tenemos una inversión de hace 5 años. Lo que nos haga aquí será en otro sitio. Nos delocalizan muchos productos, o sea, blanco y en botella, nunca mejor dicho. Y estos eran sus rostros al salir de la reunión. Todo es mentira, lo que dicen todo es mentira. Aquí la gente, tenemos una media de 50 años casi. ¿Dónde vamos? Y detrás de nosotros hay ganaderos, hay transportistas, hay mucha gente. El martes comenzarán a negociar las condiciones porque la empresa les ha emplazado hasta entonces. Se habla de prejubilaciones y traslados como fórmulas, pero tanto los sindicatos como la Junta creen que aquí puede seguir habiendo actividad. Las organizaciones profesionales agrarias rechazan el cierre de la factoría y lamentan un anuncio que llega en el peor momento para el sector. Valoración que hacían las OPAs tras su reunión con el secretario regional del PSOE. Tudanca y los ganaderos han trasladado su apoyo a la consejera de Agricultura en sus reivindicaciones en Madrid y Bruselas para defender el sector lácteo, pero reclaman que se desarrolle la ley agraria. El desmantelamiento del sector lácteo de la comunidad es un riesgo real. Lo ha dicho Luis Tudanca después de reunirse con las organizaciones profesionales agrarias. A horas del viaje de Gobierno regional y OPAs a Bruselas, el PSOE muestra su apoyo, aunque dice se podía haber hecho más, por ejemplo, desarrollando las medidas de la pendiente ley agraria. Medidas tan importantes como la creación de un observatorio de precios o la puesta en marcha de un defensor de la cadena alimentaria, para vigilar el cumplimiento de todas las garantías de calidad. Medidas que coinciden plenamente con el acuerdo en precios por el que clama el sector. Ayudas públicas sí, pero una vez que tengamos atado el tema de precios, porque si no lo único que van a servir es para financiar una agroindustria que no está pagando un precio digno por nuestro producto. Acuerdo también a la hora de reclamar el seguro de renta. Es una de las líneas que tiene el programa de desarrollo rural, con 14 millones de presupuesto para situaciones específicas de bajada de la rentabilidad de los sectores. Esos 14 millones de euros tienen que estar puestos encima de la mesa ya, bien sea con el seguro de rentas o bien sea de cualquier otra forma, pero los ganaderos no pueden esperar ni un mes más. Estas reivindicaciones forman parte de una moción que el PSOE presentará en las Cortes. Y antes de terminar, ya saben, tenemos que conectar con el laboratorio del doctor autonomista, ese que investiga el habitante perfecto de Castilla y León. Doctor autonomista, ¿qué tal? Buenas noches. Sabrá ser socarrón
Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Hola, buenas noches, doctor. ¿La socarronería es típica de estas tierras? Así lo dijo Unamuno. La socarronería es el castizo humorismo castellano, un humor grave y reposado, sentencioso y flemático. Vaya, algo así como el humor inglés, ¿no? No exactamente. Según el pensador vasco y salmantino, el humor inglés es despiadado, mientras que la guasa de estos páramos tiene un tono más caritativo o piadoso. Supongo que habrá socarronería en las noticias más importantes de la semana, ¿o no? Pues vamos con ellas. Por ejemplo, vean las declaraciones de Francisco Vázquez, presidente del PP de Segovia, que ha estado aquí hoy, en un acto del pasado martes en el que se defendían las diputaciones provinciales. Según Vázquez, Ciudadanos es como el pomelo, naranja por fuera y rojo por dentro. Eso es que el pacto de Ciudadanos con el PSOE no ha sentado nada bien en las filas del PP. Y entonces resulta que el pomelo es amargo. Ha estado hábil en la comparación Vázquez, dado que no se puede dar la réplica fácilmente. No existe ninguna fruta parecida al Partido Popular, azul por fuera y marrón por dentro. El pomelo es un buen lasante, ¿eh? A lo mejor no le ha venido mal este pomelo a la política española. Que es socarronería castellana y leonesa la suya, joven Pérez. Otro político que disfraza de seriedad ideas burlonas es el palentino Carlos Fernández Carriedo. Carriedo ha propuesto esta semana que la reforma del Estatuto de Autonomía contemple reducir el número de procuradores en las Cortes regionales. A la oposición no le parece bien, dado que los minoritarios perderían representación en un Parlamento reducido. Pero el aspecto más socarrón de la propuesta es que Carriedo ha apuntado con gesto inocente que el dinero ahorrado con esta reducción de procuradores debería dedicarse a incrementar el gasto social. Habría que haber visto la cara de los chicos de Podemos e Izquierda Unida al oír esto. ¿Para qué queremos populistas teniéndonos en el Partido Popular? Donde no parece haber socarronería es en el nuevo intento de Treviño por integrarse en Álava. El Ayuntamiento del Condado burgalés pedirá al Parlamento una ley orgánica para escindirse de Castilla y León, saltando por encima de nuestro Estatuto de Autonomía, por cierto. Según el portavoz municipal, esta vez la cosa puede salirles bien gracias al cambio de las mayorías en el Congreso de los Diputados. Eso del cambio de las mayorías, ¿se presta a hacer comentarios socarrones también? Es que las mayorías en la Cámara Baja, más que cambiar, han desaparecido. Cuidado que está baja la Cámara Baja. Y del ya tradicional grito treviñés pasamos al tradicional grito feminista, porque el martes se celebró el Día Internacional de la Mujer. Aquí en Castilla y León hubo algunas concentraciones y manifestaciones, pero con muy pocos asistentes. Apenas unos centenares de voces se alzaron para pedir igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Pero es que yo soy de la teoría de que en Castilla y León ya hemos alcanzado plena igualdad de oportunidades. ¿Está seguro, doctor autonomistain? Por supuesto. A hombres y a mujeres no nos queda ni una oportunidad. Bueno, alguna nos quedará, no sea tan socarrón. Y si no nos quedan oportunidades, tendremos que inventarlas, pero sin perder el buen humor. Así lo hará el habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Doctor autonomista, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Nos vamos. En menos de un minuto llega Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas. Recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Que descansen.